Hola, ¿cómo le va? Bueno, como ya hemos visto, la base de una empresa es su capital, o sea, la capacidad para realizar, su capacidad de hacer. Dentro de este gran concepto de capital se encuentra el capital económico. Hay otros tipos de capital, hoy se habla cada vez más de los activos o los capitales intangibles en las empresas como gran fuente de valor, no solo los bienes y los derechos, sino también la organización, el personal, la capacitación, el capital intelectual, como se le llama, que cada vez va teniendo más importancia en el desarrollo de una empresa. Vamos a hacer este video entonces para tratar de explicar, más que nada refiriéndonos al capital monetario, porque estamos en economía, al capital económico, refiriéndonos a ese capital económico, cómo se puede constituir, cuáles son sus fuentes de financiamiento, el famoso activo, pasivo y patrimonio neto. Y lo vamos a ver con una pequeña historia, con un pequeño cuentito. Les comparto acá entonces la pantalla. Y vamos a ver este cuadrito que es muy común en el ámbito de las ciencias económicas. ¿Qué significa? ¿Eh? Y en definitiva darnos cuenta que estamos hablando de fuentes de financiamiento. El capital total de la empresa, el capital económico, es el activo y tiene distintos, básicamente dos posibilidades de financiamiento. Y acá empieza esta pequeña historia. Acá tenemos una emprendedora, Mariela, que se le ocurrió una idea de negocio, una idea muy interesante, con mucho potencial de hacer un negocio. Esta emprendedora tiene una amiga, Estefanía, a quien le comenta su idea y se entusiasma del mismo modo que ella. Entre las dos quieren desarrollar esa idea de negocio. Por lo tanto, Estefanía habla con su novio, Marcos. Este también se entusiasma con la idea, se ve que era una buena idea. Y sus padres, los padres de Marcos, que también se entusiasman con la idea, compran la idea, pero un poco más prudentes, dicen que primero hay que formular la idea. Esto cuando veamos proyectos de inversión vamos a ver qué quiere decir, pero significa que esa idea esté asentada, bajada a tierra, en función de sus viabilidades, su viabilidad productiva, su viabilidad de mercado, su viabilidad financiera. Entonces hay que formular la idea para que deje de ser una simple idea y sea un proyecto, un emprendimiento en este caso. Estos padres dicen que si todo va bien y si se formula bien la idea y surge de acuerdo a lo que pareciera a primera vista, estarían dispuestos a invertir en ese emprendimiento $8.000. La amiga con su novio pondrían $4.000 y Mariela, la de la idea, podría ser la que va a gerenciar el negocio, pero tiene menos capital para invertir, así que pondría $2.000. Ahí tenemos entonces un dinero disponible, un capital disponible que estaría eh, eh, posible de ser aplicado al negocio. Pero cuando formulan el proyecto, de acuerdo a lo que los padres de Marcos habían solicitado, se dan cuenta que para desarrollar necesitan más dinero. No les alcanza esto que han juntado y no tienen a quien más, o no quieren participar a más socios, con lo cual estarían viendo la posibilidad de recurrir a un crédito preferencial. Los padres de Marcos accederían a este crédito preferencial. ¿Por qué preferencial? Porque hoy en la Argentina hablar de una tasa de interés nominal, o sea, con inflación incluida, del 35% anual, es baja, a 3 años de plazo, y es una tasa baja porque si estamos pensando que la inflación no más puede ser 30 o 35% o más, la tasa de interés ni siquiera estaría cubriendo la inflación o estaría a la par de la inflación,
con lo cual no habría una tasa real de interés. O sea que es un crédito relativamente barato en función de las expectativas de inflación. Y sacarían entonces $6.000 de crédito y con eso sí estarían llegando a la totalidad del activo que este proyecto necesita, ¿no? Los 2.000, los 4.000, los 8.000 y los 6.000. Entonces, la pregunta y lo que hay que analizar es primero, ¿cuál es la estructura de capital que se está armando en este caso? ¿Y qué tipo de financiamiento está teniendo este negocio pensado por Mariela? Acá tenemos distintos actores y aportantes de capital. Además, Mariela aportó capital intelectual, su idea, y es probable que sea la que administre o la que gerencie, la emprendedora que lleve adelante ese negocio. Con lo cual tendrá también una retribución como gerenta o como administradora. Pero dejemos de lado esto y vayamos solamente al aporte de capital económico, de capital monetario en este caso. Y una segunda pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuál es la diferencia entre el aporte de capital que puede hacer un socio y el aporte que puede hacer un crédito? Acá hemos visto que se está tomando un crédito bancario. Primero, entonces, si nosotros miramos el proyecto de Mariela, vamos a hablar de que hay un capital total invertido, que no importa de dónde provenga ese capital, sino que para el negocio es capital. El negocio no mira de dónde viene ese dinero, sino que lo junta todo y lo invierte en esa producción o en esa alternativa. Si fuera, no sé, un negocio ganadero, sería comprar 100 vacas, por ejemplo, ¿no? Y no importa si las vacas se están pagando con un crédito, se están pagando con capital de socios, ni las vacas lo saben. El negocio funciona en función de ese capital total. Y ese capital total es lo que se llama el activo. El activo es el capital total, que lo vamos a definir como los bienes y los derechos, porque no es solamente el capital que tengo, sino también los derechos de cobro. Si a mí me deben dinero, por ejemplo, ese dinero que me deben a mí por haber vendido algo y todavía no haberlo cobrado, por ejemplo, forma parte del activo. Lo mismo las patentes, los derechos de propiedad, los títulos, también son derechos jurídicos que conforman el activo. O sea, el capital total de la empresa o el capital total del proyecto o del negocio. Este activo reconoce dos fuentes fundamentales de financiamiento, es decir, ese activo se puede financiar, puede provenir de capital propio o capital prestado. ¿Cuál sería acá el capital propio? Lo que aportó Mariela, lo que aportó Estefanía y su novio y lo que aportaron los padres. ¿Cuál sería el pasivo? O sea, el capital prestado, el crédito bancario obtenido. Entonces ahí vamos clasificando ya ese activo de dónde viene. El activo es, de alguna manera, en qué se va a invertir, dónde van a ir a parar los fondos, mientras que el pasivo y el patrimonio neto es de dónde viene, ¿no? de dónde surge la fuente de financiamiento, el origen de los fondos. Es decir, que el activo es igual al pasivo, o sea, el capital prestado, más el patrimonio neto, o sea, el capital propio. El capital propio puede provenir a su vez de varios socios, también pueden ser accionistas o propietarios, pero en definitiva todo lo que aportaron los socios es patrimonio neto para la empresa o para el proyecto. Cuando hablamos de qué inversión realizar, estamos pensando en qué invertir el activo, si vale la pena o no realizar una cierta inversión en función de un criterio económico, si será rentable o no realizar una determinada inversión, realizar un determinado negocio. Ahí hablamos de decisiones de inversión, no nos preocupamos de dónde viene el capital, sino no importa si lo tenemos o no, si es propio, si es ajeno, sino vale la pena invertir en este negocio, es rentable el negocio, porque si el negocio no es rentable, por más que tengamos el capital, en principio no lo vamos a hacer, bajo una lógica económica al menos. En este caso, el activo eran $20.000, lo que aportó cada uno de los socios más los $6.000 de crédito bancario. Ahí tienen el activo total. Estamos hablando de $20.000.
Y las decisiones de financiamiento tienen que ver ya habiendo decidido que un negocio es rentable y vale la pena hacerlo, entonces sí nos preocupamos de la estructura de financiamiento. ¿Vamos a conformar el activo solo con capital propio, con patrimonio neto, o vamos a poner también un poco de pasivo, o sea, un poco de crédito? Ya vamos a ver después que puede haber razones financieras para tomar un crédito, para poner un pasivo, que no tenga ese capital, pero también puede haber razones económicas, es decir, que me convenga desde el negocio financiar en parte con un pasivo. Y esto se le llama, o se genera un fenómeno que se llama de apalancamiento o leverage financiero. Que ese apalancamiento, si actúa a favor, puede mejorar la rentabilidad de un negocio. Ya lo vamos a ver. Pero por ahora pensemos que hay dos posibilidades de financiar el activo: el pasivo, el patrimonio neto, y ahí hablamos de tomar decisiones de financiamiento. Una vez que decidimos una inversión, el segundo paso es pensar y decidir cómo lo vamos a financiar. La mezcla de pasivo y patrimonio neto que le vamos a armar a cada negocio o a cada empresa. En este caso, el patrimonio neto, lo que pusieron los socios, son $14.000, los 8.000 de los padres, 4.000 de Estefanía y 2.000 de Mariela, y el pasivo de $6.000 que se obtuvo en función de un crédito vehiculizado a través de un banco. Obviamente que estos $6.000 no son del banco, ¿no? El banco es el intermediario y por eso cobra una tasa de interés. El capital en realidad proviene de inversores, aportantes de capital al banco, que hacen plazos fijos, por ejemplo, aportan capital al banco y el banco presta ese dinero cobrando una tasa de interés, y de esa tasa de interés que cobra, que se llama la tasa activa, es decir, la tasa que el banco cobra, de esa tasa de interés obtiene para pagar una tasa pasiva a los inversores de capital. Y el resto es la ganancia del banco. Hay ahí una parte que no la puede, que no la puede prestar, que es el encaje bancario, pero en principio la diferencia entre la tasa activa y la pasiva menos el encaje es lo que el banco gana. O sea, tasa activa es la tasa de los créditos, tasa pasiva es la tasa que los bancos pagan a los inversores, por ejemplo, un plazo fijo. En este caso, el pasivo devengaba una tasa de interés del 35%. Eran las condiciones, esto decíamos que era una tasa nominal, o sea, está incluida ahí o no tiene en cuenta, digamos, sea la inflación que haya, yo voy a tener que pagar dentro de, en cuotas probablemente, voy a tener que pagar un 35% anual de lo que deba. Si debo $6.000, el primer año tendré que pagar 35% de 6.000, además de tener que ir devolviendo estos $6.000 en una sola cuota o en varias cuotas, eso depende de las características del crédito. Pero cada año voy a tener que pagar un 35% del saldo adeudado. Si ya cancelé parte de los 6.000, bueno, pagaré 35% del saldo, de lo que me quede como pasivo. Pero siempre voy a pagar 35%. No importa si la inflación termine siendo 40%, 50% o 15%. O sea que en Argentina hoy, teniendo esta tasa, yo en realidad no puedo estar seguro de si es una tasa alta o baja, porque no sé qué inflación va a haber. Son todas previsiones que se pueden ir realizando. Supongamos que se implementa la idea de Mariela y al cabo de un año se obtiene una rentabilidad del 45% con inflación. Esto ya no es una previsión, ya no es un plan, sino realidad, ya ocurrió, supongamos. Pasó un año, el negocio fue exitoso y obtuvimos una rentabilidad, o sea, una tasa de interés del 45%, o sea, que ganamos 45 pesos cada 100 pesos invertidos. ¿Invertidos en qué? En el activo. Cada 100 que invertimos en el activo, mantuvimos esos 100 y ganamos 45. Esto es con la inflación incluida. Vamos a suponer que, como ya pasó el año, sabemos que la inflación fue del 30%. Vamos a suponer. Entonces, podría decir que ese 45% con inflación o nominal equivale aproximadamente a un 15% sin inflación. O sea, yo en realidad gané, en términos de poder adquisitivo del dinero, 15%, porque el 30% restante simplemente es una compensación por la inflación que hubo. No es que puedo comprar más cosas, sino que puedo comprar lo mismo.
Entonces gané, por encima de la inflación, gané solo 15%. Solo es una buena tasa. Es como si fuera una tasa en dólares, supongamos, o en ausencia de inflación. Entonces, pregunta, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Son dos preguntas. ¿Cuál fue el resultado? El resultado económico son ingresos menos costos. Como acá no tenemos el dato de ingresos ni de costos, pero sí tenemos el dato de rentabilidad. O sea, ya estamos un paso adelantados. Ya tenemos un camino recorrido cuando calculamos la rentabilidad. Entonces sabemos que el resultado es ingreso menos costo, pero también podemos pensar que el resultado es el capital invertido por la tasa de rentabilidad. ¿Por qué? Porque la tasa de rentabilidad es el resultado dividido el capital, en este caso el activo. Entonces, si yo ya calculé esto, es decir, que ya alguien calculó el resultado, lo dividió sobre el capital y calculó que la rentabilidad fue del 45%. Si nosotros solo tenemos esta información, la rentabilidad, podemos deducir entonces cuál fue el resultado. El resultado va a ser, lo despejamos de acá, va a ser la tasa de rentabilidad multiplicado, este capital que estaba dividiendo pasa multiplicando, entonces me va a decir que el capital invertido por la tasa de rentabilidad va a ser igual al resultado. Surge de la fórmula de rentabilidad. En este caso, el capital invertido fueron $20.000, el activo, porque era la rentabilidad total del activo, por el 0,45, que equivale al 45%, vamos a trabajar con los valores con inflación, con los valores nominales. Después más adelante vamos a ver que vamos a trabajar en general con valores reales. Pero por ahora vamos a hacerlo con inflación. Es decir, que podemos decir que dentro de un año ganó 9.000 pesos o $9.000 este negocio, si fuera tasa nominal. Esto sería, si estamos hablando en tasa nominal, con esta rentabilidad estaríamos hablando no en dólares, sino en pesos. Serían 9.000 pesos o unidades monetarias. Este es el resultado anual que obtuvo el negocio. Esta es la torta, podríamos decir, ¿no? Es lo que se generó. Ahora hay que ver cómo se reparte esa torta, cuánto le corresponde a cada uno. ¿Y quiénes son los que tienen derecho a comerse la torta? Básicamente, los dos aportantes de capital, o sea, los que aportaron el pasivo y los que aportaron el patrimonio neto. Primero vamos a calcular entonces los acreedores, o sea, qué parte de esa torta, de ese resultado de 9.000 unidades monetarias, le corresponde, en este caso, al banco que actuó de intermediario del crédito. Bueno, el banco había dicho, yo te cobro 35% no del resultado, sino del capital que te presto. ¿Cuánto me prestaron? 6.000. ¿A qué tasa? 35%, o sea, 0,35. Es decir, que además de devolverle los 6.000, que eso ya veremos después, yo por encima de esos $6.000 que en algún momento habrá que ir devolviendo, pero todo eso depende de las características del crédito, en el primer año voy a tener que pagar además $2.100 o pesos de interés. Esta es la tasa de interés y este es el interés, el monto de interés que hay que pagarle al banco. Entonces, esto lo puedo considerar como una parte de la torta que se lleva el banco por haber aportado $6.000 al negocio, pero también lo puedo considerar como un costo financiero. Es decir, desde el punto de vista de los propietarios de la empresa o del proyecto, dicen, bueno, ganamos 9.000, pero al banco le tuvimos que pagar en concepto de préstamo por habernos dado el servicio de prestarnos capital, el crédito es un servicio financiero, tuve un costo de $2.100, con lo cual me queda como resultado después de financiamiento $6.900. Este sería un nuevo resultado, una subtorta que me queda después de haber repartido el interés al banco. El crédito también a veces lo definimos como dinero alquilado, ¿no? A mí me alquilan dinero, me alquilaron $6.000 que en algún momento tendré que devolver, y tengo un costo por haber alquilado ese dinero, que en este caso fueron estos $2.100 en un año. Es como alquilar una casa. Yo no soy dueño de la casa, la puedo usar como si fuera mía, pero tengo que pagar un alquiler. Entonces lo mismo, y en algún momento tengo que devolver esa casa. Bueno, lo mismo acá. Me prestan $6.000, parece que ese capital es mío, pero no es mío, es un pasivo. Y devenga una tasa de interés que es el costo de ese servicio de préstamo de dinero. Entonces ahora sí, este nuevo resultado, el resultado después de financiamiento, lo tenemos que es el que vamos a subdividir en pedazos, en trozos, entre los socios. ¿Cómo lo vamos a subdividir? Y en función del
capital que cada uno aportó en relación al patrimonio neto. Si Mariela había aportado $2.000 sobre el patrimonio total, que era de 14.000, es decir, que Mariela es accionista o socia en un 14,3% del capital propio, del patrimonio. O tendría el 14,3% de las acciones, si fuera una sociedad. Es decir, que ¿cuánto le corresponde de los $6.900? Le corresponde el 14,3%, haciendo números redondos, $987. A la pareja de Estefanía y su novio le corresponde el 28,6% porque aportaron 4.000 sobre el patrimonio de 14.000. Es decir, que se tendrían que llevar $1.973. Es el 28,6% de 6.900 el resultado. Y a los padres les corresponde el 57,1%, más de la mitad, porque aportaron $8.000 de los 14.000. Es decir, que se tendrían que llevar $3.940. Esta es la manera de repartir el resultado del negocio y además mantienen el capital aportado, no lo perdieron. Esto es ganancia, o sea, excedente por encima del capital aportado. Es decir, que siguen teniendo 6.900, siguen teniendo los 8.000 que pusieron, los 4.000 que pusieron, los 2.000 que pusieron, pero además tienen un resultado nuevo. Y ese resultado lo pueden volver a invertir en la empresa, en ese caso va a crecer el patrimonio neto de la empresa, o lo pueden retirar como dividendo, y en ese caso crecerá el patrimonio neto individual de cada uno de ellos, pero no va a crecer el patrimonio neto de la empresa o del negocio. Fíjense entonces que en total, a partir de los 9.000, que es la torta que se generó, 2.100 van al banco, digámoslo así, 987 a Mariela, la que generó la idea, 1.973 a Estefanía y su novio y 3.940 a los padres. De esta manera se reparte el resultado de un negocio que podemos decir ha sido exitoso. Ahí tenemos entonces los componentes de la repartición de dividendos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que lo que se lleva el banco, fíjense, no depende del resultado obtenido. Si acá, en vez de haber ganado 9.000, o sea, el 45%, si hubiera ganado 2.000, o si hubiera perdido, o si hubiera ganado más, o si hubiera ganado menos, siempre al acreedor había que pagarle $2.100. Siempre era el 35% de 6.000, porque es una tasa aplicada sobre el capital prestado, no sobre el resultado obtenido. Entonces, este resultado, este interés que hay que pagar, pasa a ser un costo fijo, no depende del resultado obtenido. Eso implica riesgo. ¿Por qué? Porque si me va muy mal, yo voy a tener que pagar 2.100 igual, independientemente del resultado del negocio. Si me va muy bien, por el otro lado, podré pagar fácilmente estos 2.100 y estaré contento porque me va a quedar un resultado para los socios importante. Pero voy a tener un apalancamiento. En las buenas voy a estar muy bien, pero en las malas voy a estar muy mal. En cambio, lo que se llevan los socios es una participación en el negocio que sí depende del resultado. Fíjense que en todos los casos partimos para calcular los dividendos que le correspondía a cada uno, partimos del resultado, que eran los 9.000 menos los 2.100, los 6.900 en este caso. Pero eso, cuando hicimos el negocio, cuando empezamos el negocio, no lo sabíamos. No estábamos plenamente seguros que íbamos a ganar 9.000 y que después nos iban a quedar 6.900. Así como si ganaron 9.000, podríamos haber ganado 20.000, como que podríamos haber ganado 1.000 o podríamos haber obtenido pérdida. En ese caso, los socios no se hubieran llevado nada y si el resultado hubiera sido mayor, se hubieran llevado más. Es decir, que lo que cada socio le corresponde depende del resultado del negocio. Lo que los acreedores le corresponde no depende del resultado del negocio y esto genera riesgo. En cambio, que dependa del resultado, baja el riesgo, porque en las buenas voy a estar no tan bien y en las malas voy a estar no tan mal. Porque si hubiera tenido pérdida, listo, nadie se lleva nada, porque no hay nada para repartir, no hay torta para repartir. En el caso de los acreedores, aunque no haya torta y habrá que vender el plato o la mesa, pero hay que cumplir con estos $2.100, si no entramos en default. Es decir, que tenemos el activo, que son los bienes y los derechos, lo que tengo y lo que me deben,
o los derechos de propiedad, financiado a través de un pasivo o de un patrimonio neto o de ambos. Y ahí hablamos de decisiones de financiamiento. ¿Cuál es la diferencia? Para el activo es lo mismo. El negocio se va a mover de la misma manera, financiado de una manera o de la otra. La diferencia es cuando se obtiene el resultado, cómo se reparte ese resultado. Y sabemos que al pasivo le corresponde una retribución que depende del capital aportado, mientras que al patrimonio neto, a los socios, les corresponde una participación de acuerdo a cuánto haya puesto cada uno. Si es uno solo, es todo para él, pero que depende netamente del resultado y del negocio, resultado que cuando uno está presupuestando una inversión, cuando uno está planificando un negocio a futuro, ese resultado es incierto. Uno lo puede cuantificar, pero siempre en un marco de riesgo o de incertidumbre. Entonces, en realidad no sabe exactamente cuál va a ser la verdadera retribución a los aportantes de capital propio, de patrimonio neto. Bueno, ya habíamos dicho entonces que el activo es el pasivo más el patrimonio neto, la suma de estos dos, es otra manera de mirar, o, dicho de otra manera, el activo menos el pasivo es el patrimonio neto, es el capital propio. Nosotros vamos a ver que cuando hablamos de hechos económicos, nos vamos a referir siempre a lo que le ocurra a al patrimonio neto. ¿Qué variación se genera sobre el patrimonio neto? Y esto va a ser un concepto fundamental a tener en cuenta. Dejamos aquí, entonces, y seguiremos cualquier cosa comentando en las clases sobre estos temas o en los foros y con nuevos videos. Muchas gracias, hasta luego.